facial. Antes de comenzar entonces a hablar de la patología como tal, debemos recordar un poco cuáles son los brazos y tanto eferentes como eferentes del nervio facial. Recordando entonces que tenemos un motor branquial, que es un eferente visceral especial que se va a encargar de inervar todo lo que son los músculos auditivos, como el estribo y el estiloideo, el fascículo posterior del digástrico y los músculos de la expresión facial. Tenemos también un motor visceral, que es un eferente visceral general, que va a inervar todo lo que son las glándulas. La glándula lagrimal, submaxilar y sublingual, y las membranas de la mucosa nasal y los paladares duro y blando. Tenemos por otro lado un sensitivo general, que es un aferente somático que va a inervar la piel del pabellón auricular, la piel retroauricular y también va a suplementar al nervio trigémino en la línea B3. Y por otro lado tenemos un sensitivo especial que se va a encargar de los gustos de los 2/3 anteriores de la lengua y de los paladares duro y blando. En este mismo sentido, entonces, recordemos que el nervio facial tiene diferentes ramas que se encargan de inervar los músculos faciales. Tenemos la rama temporal que va a inervar el músculo frontal y la rama cigomática que va a inervar el orbicular de los párpados, que son pues las ramas nerviosas y los músculos que más nos importan por la especialidad. Pero pues también está la rama bucal y mandibular que inervan el bucinador y el auricular de los labios, y la rama cervical y auricular posterior que van a inervar lo que son los músculos cutáneos del cuello y el músculo cutáneo occipital. Aquí tenemos entonces lo que es el trayecto del nervio facial desde su origen a nivel del tallo cerebral, pasando por el meato auditivo interno y pues va a dar una rama que es el nervio petroso parasimpático hacia el ganglio pterigopalatino, para luego salir del cráneo a través del agujero estilomastoideo y atravesar la glándula parótida, como podemos ver acá, para dar todas las terminaciones nerviosas que va a inervar los músculos faciales que en su gran mayoría se encargan de la expresión facial. Entonces tenemos que la parálisis del séptimo par craneal puede ser central o periférica. La central es entonces aquella que respeta la musculatura frontal y ocular, y la periférica es la que incluye la musculatura frontal y ocular. Esta parálisis nerviosa periférica del séptimo par puede tener pues diferentes causas o ser de diferentes tipos. Tenemos la parálisis de Bell, la del herpes zóster óptico o la relacionada con el herpes zóster óptico, que es también conocida como el síndrome de Ramsay-Hunt, y las relacionadas con traumatismos o tumores o lesiones ocupantes de espacio. Teniendo entonces que el síndrome de Bell es una parálisis facial idiopática de inicio agudo y que va a estar asociada con una inflamación del nervio, que por lo general va a ser debido a la afectación del virus la infección, mejor dicho, perdón, con virus del herpes simple o del herpes zóster. Y tendremos el síndrome de Ramsay-Hunt, que es la asociación de esta parálisis facial con la afectación del conducto auditivo externo y la membrana timpánica, que va a hacer que toda esta sintomatología de la parálisis facial, que vamos a discutirla más a cabalidad más adelante, esté asociada también con síntomas auditivos como sordera, acúfenos y vértigos. Tenemos entonces que para diagnosticar a este paciente contamos con ciertos criterios diagnósticos, valga la redundancia, entre los cuales está en primer lugar la parálisis o paresia de todos los grupos musculares faciales unilaterales, por supuesto, del lado que esté afectado. Tenemos que el comienzo de los síntomas es con un inicio abrupto de menos de 48 horas y el paciente no debe tener signos de enfermedad del sistema nervioso central. Para el diagnóstico del paciente, por supuesto, contamos con la historia clínica detallada y con un buen interrogatorio que nos ayude a pues, verificar que se cumpla o con cuáles criterios diagnósticos se cumple para el diagnóstico, valga la redundancia, del paciente. Y tenemos que los factores de mal pronóstico, entre los factores de mal pronóstico tenemos la edad avanzada, pacientes diabéticos o gestantes, la afectación bilateral, que no es frecuente pero puede ocurrir, y los casos de recidiva o los que están asociados con hiperacusia. Entonces, pues nosotros como especialistas debemos saber que esto es una patología que se maneja de la mano con diferentes especialistas, es decir, pues amerita un manejo multidisciplinario en muchas ocasiones, pero nosotros propiamente debemos evaluar lo que es la función palpebral, el fenómeno de Bell, la función lagrimal y también la sensibilidad córnea. Para lo cual existe entonces un protocolo de evaluación y manejo de estos pacientes, por medio de lo cual pues vamos a utilizarlo
el interrogatorio en primer lugar para identificar la causa, que puede ser infecciosa, traumática o tumoral, y esto nos va a ayudar también pues a enfocar el tratamiento. Si es de causa infecciosa, pues podemos comenzar con un tratamiento médico, mientras que si es traumática podemos ir directamente al tratamiento quirúrgico. Pero si es tumoral, siempre pues debemos evaluar al paciente para ver qué tratamiento es más conveniente, si el médico o el quirúrgico. También debemos tener en cuenta el tiempo de evolución en este tipo de pacientes, ya que si el paciente acude a la consulta y tiene menos de 6 meses de presentación de los síntomas, pues podemos comenzar con un tratamiento médico a ver cómo sigue evolucionando pues los signos y los síntomas de esta patología. Pero si ya tenemos un paciente que tiene más de 6 meses de inicio de los síntomas, pues podemos pensar en un tratamiento quirúrgico para mejorar las complicaciones cosméticas que pudo haber derivado de esta parálisis. Debemos evaluar el cierre palpebral, si es suave o forzado, si es completo o incompleto, y también muy importante el fenómeno de Bell, ya que si estamos ante un fenómeno de Bell aceptable, podemos utilizar o comenzar con un manejo médico, pero si el fenómeno de Bell es malo o está completamente ausente, podemos pensar directamente en un enfoque quirúrgico. El tiempo de ruptura de la película lagrimal también debemos evaluarlo, recordando que lo normal es mayor de 10 segundos. Y la localización, como dijimos, si los músculos afectados están únicamente en la hemicara inferior, se trata de una parálisis central, mientras que si abarca la hemicara completa, se trata de una parálisis periférica. También tenemos herramientas como el test de Schirmer, que nos ayuda a evaluar lo que es la función lagrimal, recordando que es mayor, lo normal es mayor de 15 milímetros en la tira reactiva, y también podemos utilizar pues el reflejo corneal, que es un poco menos objetivo, pero nos ayuda también a evaluar lo que es la función lagrimal. Si está presente o ausente, y si está presente, pues debemos determinar si está aumentado, normal, o si por su parte está disminuido. Entonces, el paciente que llega a la consulta, por lo general, va a llegar es con un ojo rojo doloroso, derivado de, pues, la alteración de directamente la producción de la lágrima, o pues también puede ser derivado de alguna afección sobre los párpados que pueda alterar la dinámica de la superficie ocular, que deriva en defectos cosméticos como la ptosis de la ceja, la función palpebral superior pobre y el ectropion del párpado inferior. La gran pregunta entonces es cuándo y cómo tratar a este paciente. El paciente pues se puede tratar con un tratamiento médico o quirúrgico, como hemos dicho pues durante todo el seminario. Sin embargo, pues lo importante es cuándo vamos a utilizar cada tratamiento. Y debemos saber que en las primeras 2 semanas, es decir, si el paciente acude a la consulta y tiene solo 2 semanas de inicio de síntomas, pues solo debemos tratar el ojo rojo y el dolor por medio, por supuesto, de un manejo médico. Pero si el paciente acude ya con aproximadamente 6 meses o más de síntomas, pues podemos irnos directamente a resolver los problemas cosméticos por medio de un enfoque quirúrgico. Teniendo entonces que el tratamiento médico se basa, cuando vamos a tratar, por supuesto, el dolor y el ojo rojo, en lubricación y oclusión nocturna, y todo pues el tratamiento sintomático de la superficie ocular. Mientras que pues el tratamiento quirúrgico va a pues depender de lo que estemos atacando directamente, pero podemos pensar en un tratamiento quirúrgico precoz cuando estamos ante un caso de ectropión evidente por pues la sintomatología que este genera sobre la superficie ocular. Entonces ya cuando pasamos los 6 meses, vamos a, como dijimos, pensar en un enfoque quirúrgico que siempre pues es un reto para el cirujano y se puede tratar de diferentes maneras. El párpado superior se puede tratar o resecando, tratando de descenderlo, resecando el músculo elevador del párpado superior o el músculo de Müller o conjuntamente ambos músculos, y también existen alternativas como por ejemplo las pesas de oro, que lo que se encargan es, o su objetivo principal es pues devolver al párpado el peso adecuado como para que éste sea capaz de cerrar completo durante el parpadeo. Contamos entonces con diferentes técnicas quirúrgicas. La tarsorrafia la hemos descrito en varias oportunidades, sin embargo, pues no está de más recordar la técnica. Luego de la colocación de anestesia local, pues vamos a proceder a suturar la porción externa del párpado, de ambos párpados, ¿ok? Entrando con la aguja pues a unos 4 milímetros del párpado y saliendo por la línea gris, entrando por la línea gris del párpado inferior y saliendo a 4 milímetros del párpado, y repitiendo el procedimiento para anudar en el extremo superior, y pues así de lograr el efecto deseado, que es cerrar la porción temporal
del párpado para así pues disminuir la sintomatología sobre la superficie ocular. Y la tarsorrafia permanente busca el mismo objetivo, pero de manera más prolongada o permanente, como su nombre lo dice, y lo que debemos hacer entonces es hacer una incisión en el párpado superior, en el tercio externo, y en el párpado inferior para luego suturar entre sí, separando las lamelas, por supuesto, para luego suturar entre sí la lamela posterior del párpado superior con la del párpado inferior y la lamela anterior del párpado superior con la lamela anterior del párpado inferior. Esto pues tiene sus complicaciones, sin embargo, las más frecuentes de la tarsorrafia temporal es el regreso a la condición previa, por supuesto, el retirar la sutura. Y el de la permanente, pues está descrita la fístula lagrimal en el canto lateral si no hay un cierre adecuado de la piel. Contamos con este procedimiento también que se conoce como la cantoplastia medial. El objetivo de este procedimiento es disminuir la apertura palpebral y pues tener un soporte extra a nivel medial de ambos párpados. Y lo que se va a hacer entonces es primero, por supuesto, sondear los puntos lagrimales y los canalículos para evitar pues cualquier tipo de lesión. Y luego vamos a hacer incisiones en el párpado superior e inferior a nivel medial para luego llegar a lo que es poner el músculo auricular y rafiar el músculo auricular del párpado superior con el párpado inferior para luego rafiar la piel. Y también pues contamos con este procedimiento que lo hemos descrito también en seminarios anteriores, seminarios de Tropion, si mal no recuerdo, sin embargo, pues en este caso la resección en cuña pentagonal va a ser a nivel medial y va a ser pues para tratar básicamente lo que es también el ectropion generado por la parálisis del séptimo par. Entonces en este caso pues las complicaciones pueden ser malposición del párpado inferior o deformidad del párpado inferior, también formación de granuloma, sin embargo, a pesar de las complicaciones, es un procedimiento bastante utilizado. Aquí podemos ver la técnica quirúrgica, como luego de, por supuesto, la colocación de, el protector corneal y la anestesia adecuada, vamos a entonces a hacer una resección en cuña de lo que es el párpado inferior de espesor completo, para luego suturarla, como hemos mencionado en seminarios anteriores, en primer lugar, pues estabilizando lo que es el borde libre del párpado, colocando un punto de la línea gris de un extremo de la herida a la línea gris del otro extremo y luego suturando la lamela anterior y posterior para posteriormente pasar a rafiar el resto de la herida de los planos profundo a superficial y pues obtener el resultado deseado, que es que el párpado vuelva a su posición original y pues que esto colabore con el drenaje lagrimal y con la dinámica en general de la superficie ocular. Tenemos también la tarsotomía, que se basa en la desinserción del músculo de Müller, cuyo efecto va a ser únicamente un descenso de 2 milímetros del párpado superior. En este caso lo que vamos a hacer es, luego de pasar la sutura de tracción y de vertir el párpado, vamos a hacer una incisión en la conjuntiva hasta llegar al músculo de Müller y este lo vamos a desinsertar de largo a largo para pues luego descender el borde del párpado y dejarlo fijado a la mejilla por 48-72 horas y pues lograr el efecto deseado, que como dijimos es una tosis de 2 milímetros aproximadamente. Pero pues a este procedimiento también, en vez de solo hacer la desinserción, podemos hacer la resección completa de este músculo y el procedimiento va a iniciar de la misma manera. Luego de desinsertar el músculo de Müller, vamos a pasar a descender sobre los bordes de este y a resecar el músculo por completo para luego rafiar la herida. Las complicaciones descritas de esta técnica son una tosis leve persistente y la distorsión del párpado, que pues es el producto de que pueda quedar un remanente del músculo, sin embargo también es un procedimiento muy utilizado a pesar de sus complicaciones leves. Y la técnica más descrita son la colocación de pesas de oro, que como dijimos anteriormente se basa entonces en colocar un peso en el párpado para que éste pueda cerrar completo, pero también sea capaz de abrir al parpadeo. Por eso, pues, es necesario que el paciente si tenga esta capacidad de parpadeo voluntario, y es muy importante saber que se debe estimar el peso de la pesa que vamos a colocar o del implante que vamos a colocar antes de la cirugía, para que no sea muy pesado como para que el paciente, o sea, para que evite que el paciente pueda abrir el ojo, ¿ok?
Luego de estimar el peso del implante y de decidir qué implante se va a colocar, entonces lo que se hace es una incisión cutánea, como vamos a ver acá, que luego de hacerse, pues luego de hacer la incisión cutánea, vamos a ir descendiendo profundamente sobre los planos del párpado superior. La incisión por lo general se hace a nivel del pliegue cutáneo hasta llegar al tarso, que es donde vamos a suturar el implante, como podemos ver acá. Y luego de suturar este implante, pues vamos a cerrar por planos desde profundo a superficial hasta llegar a pues la piel y lograr el efecto deseado, que es pues volver al párpado a su posición original o devolver a la persona la capacidad del cierre completo. Y por último tenemos la técnica de elevación de la ceja, que también pues la ptosis de la ceja está descrito como uno de los defectos cosméticos derivados de esta parálisis facial. Y pues esta técnica se trata básicamente de resecar un elipse de piel superior al área ciliar para pues luego la porción inferior de esta porción de piel resecada o la porción inferior de la herida, la vamos a anclar al periósteo de la escotadura supraorbitaria para lograr entonces que la ceja pues pueda subir a su posición original otra vez, para luego pues rafiar por planos. Están descritas complicaciones leves como disminución de la sensibilidad y pues puede verse una caída de la ceja a las semanas, sin embargo pues es una técnica bastante utilizada. Y aquí podemos ver una variante de esta técnica en donde el cirujano realmente no reseca una elipse de piel como tal, pero sí hace una pequeña incisión en la región supraciliar para anclar la porción inferior de esta herida al periósteo del reborde orbitario y que entonces pues esa porción de la ceja, que en este caso es la cola de la ceja, pueda subir a la posición en que la queremos. Podemos ver cómo luego de anclar el tejido celular subcutáneo al periósteo y de anudar, pues la ceja puede ascender a la posición en la que queremos que esté. Posterior a esto, pues, se rafia por planos de profundo a superficial, como siempre, y pues se sutura la piel para lograr pues el resultado que queremos. Y bueno, muchas gracias. Mira, María, te quería hacer una preguntita. Como hablas de parálisis facial y por supuesto estamos enfocados en la parte oftalmológica, quisiera saber si averiguaste algo del tratamiento como tal de la parálisis facial. Evidentemente dependerá de la causa, pues si es traumática, si es tumoral, si es por alguna enfermedad. Pero ¿sabes algo o buscaste algo sobre el tratamiento de la parálisis facial como tal? No de las consecuencias o secuelas a nivel oftalmológico, como lo has explicado, sino para plantearle al paciente algo un poco más completo, más general de su patología, porque quien generalmente hace el diagnóstico somos los oftalmólogos. Y de nosotros está en saberlo guiar hacia los diferentes especialistas. La parálisis facial siempre es una patología que se debe ver en conjunto con otorrinos, neuros, Claro. electrofisiólogos, oftalmólogos y cirujano plástico. Entonces quería saber si tú viste ese enfoque para planteárselo al paciente una vez que se hace el diagnóstico, no solo irnos hacia la parte oftalmológica y cómo resolver sus problemas, sino también cómo lo podemos orientar desde el punto de vista de la etiología de la parálisis facial. Claro. Bueno, lo que más enfoqué el seminario sí fue en eso, en las complicaciones cosméticas, pero pues lo que vi del manejo médico, por supuesto es un manejo multidisciplinario, pero pues como lo más frecuente son las complicaciones derivadas del virus del herpes, pues lo que puedo concluir de eso es que se enfoca al paciente eh, hacia lo que es pues eso, el manejo de quizás la secuela del herpes zóster, que pues fue lo que generó
la disfunción o la parálisis como tal del nervio, y pues siempre dirigiendo al paciente hacia pues un médico internista o pues un neurólogo que nos pueda enfocar mejor ese tratamiento. Pero de un tratamiento como tal específicamente, pues como siempre depende de la causa, pues siempre se orienta hacia el especialista que consideremos según la causa que estemos sospechando. Entonces, pues básicamente eso, pero un medicamento como tal o un manejo medicamentoso como tal realmente no Yo te conseguí. lo digo por esta razón, pues estos seminarios lo que tratamos es de que ustedes, las fellow, y como pues están empezando en la especialidad, yo quiero que te pongas en la posición de un paciente que te llega a la consulta y tú sospechas una parálisis facial. ¿Por qué? Porque es un paciente que no ocluye bien, no levanta la ceja, okay, tiene una desviación de rasgos hacia un lado de la cara, o sea, no puede enseñar los dientes. Hay una cantidad de signos que te hacen pensar en una parálisis facial, pero muchas veces no es tan florida, ¿ok? Y puedes estar en un inicio. Entonces, ¿qué hacer con ese paciente? Entonces, lo importante que quiero que te quede es que este es un paciente que hay que terminar de estudiarlo si no es una parálisis de Bell de librito, ¿ok? Estos son pacientes donde está orientado a hacerles una electromiografía, ¿ok? Son pacientes que tiene que verlo el especialista, el neurólogo, tiene que verlo también el otorrino, porque si la causa a nivel otológico es una de las más frecuentes, pues hay que evaluar esa parte. Y son pacientes que también en muchas ocasiones necesitan un estudio tomográfico. Entonces yo lo que quiero es que lo veas desde un punto de vista más general, no te enfoques nada más en nuestro tema oftalmológico, porque tú eres la que vas a orientar a ese paciente de ahora en adelante. Él no sabe nada de lo que está pasando. Entonces es importante que también le expliques que hay tratamientos quirúrgicos que pudieran ayudar a mejorar eso, sobre todo por la parte de cirugía plástica. Cirugía plástica no solo puede hacer una RITI y mejorar la parte de la mejilla, también puede hacer levantamientos o lifting de la frente, ¿ok? Y también se están haciendo, que es lo más novedoso, son unos colgajos microvasculares que está haciendo cirugía plástica para tratar de rehabilitar a esos pacientes desde su origen, desde su problema de la parálisis facial. ¿Ok? Entonces es importante, por supuesto, si la causa es tumoral, el tratamiento irá dirigido a eso y en fin, dependiendo de la causa, pues el tratamiento irá orientado en eso. Pero es importante que tú lo guíes y una vez que ya está hecho el diagnóstico, entonces ahí sí le ofreces todas las cosas que nos han comentado. Y yo agregaría pues la parte de Ana, que es la parte de fisioterapia, porque estos pacientes se recuperan muy bien muchas veces en casos no tan severos con esta fisioterapia facial y ahí es donde quiero que Ana nos comente su experiencia. ¿Me oye, Ana? ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí. ahora sí. ¿Sí me escuchan? Ok. Esa parte que estaban comentando, por lo general cuando a uno le refieren ya al paciente con su parálisis facial, él ya viene como con un estudio, pero pienso yo en la parte oftalmológica que primero deberían realizarle las terapias, o sea, la fisioterapia facial y después viendo de la evolución del paciente, ya vaya al don de ustedes a las diferentes técnicas de quirúrgica. ¿Me explico? Porque ellos a veces, por lo general, sí salen de la parálisis. Les quedan unos que otros rasgos, pero por lo general siempre se intenta primero la parte de fisioterapia y después, bueno, ya es como difícil. Tony me mandó una vez, hace poco me mandó una paciente que estuvo bien comprometido su parálisis facial, la estábamos tratando entre los dos. Llegó un momento en que el ojo pues estaba como muy seco, tenía mucho dolor, también le afectaba mucho la parte emocional a la paciente, entonces esa parte no lo ayudan a uno a avanzar, que también tienen que tener pendiente esa parte, la parte emocional, que a veces influye muchísimo. Y poco a poco la paciente fue saliendo, le quedaron uno que otros rasgos, pero bueno, ya eso ya sería la parte estética de ustedes. Claro, yo lo que pienso es que una vez que está hecho el diagnóstico, que casi siempre es clínico, realmente muy pocas parálisis facial se mandan a estudiar, porque es un paciente que cuando nos Sí, llega ha ido a 3 a 4 médicos eso, y ya ha pasado por miles de manos y pues y lo que está buscando es exacto. una solución estética y funcional.
Esto puede ir tan simple como desde colocar un antifaz para dormir, ¿ok? Exacto. Hasta todas las terapias que está diciendo María Alejandra. Pero sí, es Exacto. vital que se le brinde primero el tratamiento médico, ¿ok? También está, en estos pacientes está indicado los antiinflamatorios, hay quienes tienen un Exacto. criterio de colocarles esteroides en los primeros días del episodio y hay una buena respuesta al esteroide y por supuesto la fisioterapia complementa esto y casi una gran Exacto. sale. Ya cuando nosotros estamos poniendo pesas de oro o cuando estamos haciendo tosis ciliares o estamos haciendo realmente cirugía de los párpados, es porque ya son pacientes más crónicos que tienen ya mucho Exacto. y estamos viendo pues ya la consecuencia de la complicación como tal. Entonces sí, creo que Claro. en ese aspecto la fisioterapia. Y te pregunto, Ana, en estos casos, ¿qué es lo que más frecuentemente se usa? ¿Corriente, ultrasonido? ¿Qué? Se usa corriente y el Oh, ultrasonido también. Y oh, sobre todo el masaje. El masaje ayuda muchísimo. Y los ejercicios, que eso la depende también parte mucho. de mímica Sí, facial. sí, sí, sí. O sea, hay que fajarse. Uno, cuando tiene el paciente en esa media hora, esos 45 minutos o esa hora que tiene el paciente, mucha parte de eso es con los ejercicios y enseñarlos a que los haga bien, ¿ok? Y después ellos en sus casas, porque esa es otra, ¿no? Cuando ellos no lo hacen, o sea, uno se da cuenta enseguida cuando el paciente ayuda o no ayuda, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando es neurológico, no es neurológico, pero sí, la fisioterapia ayuda muchísimo y como dices tú, la mayoría de los pacientes salen, ¿ok? Sí. Pero exacto, hay que fajarse. Me pregunto, Ana, ¿habrá en la parte de ustedes de fisioterapia algún mapa, algún croquis de cómo deben hacerse? Yo me imagino que si nosotros tuviéramos un brochure donde al paciente se le explica cuál es el ejercicio en mímica que debe hacer para estimular estas zonas, eso se pudiera hacer, me parece práctico, ¿no? Se me ocurre aquí No, que sí, se puede diseñar, claro, se puede diseñar y haciendo los diferentes ejercicios y se le da esa, como esa guía al paciente para su casa, por ejemplo. para que se la lleve a la casa, o sea, Sí, sí, me parece. claro, claro, claro Ok. que se puede hacer. Ahí llegó Sophie. Hello, Sophie. Está silenciada. Ofi, no se oye. No, no está silenciada, debe ser el, Ah, No, no se escucha. A veces el internet, ¿no? Que está como, bueno, no, o en su... todos lados. Yo tenía dos preguntitas. ajá. En los casos que tienen ectropión por tanta flacidez y una vez superada todo, digamos que quedó realmente residual, pues ya fue tratado por Ana y ya se le hizo todo lo que se tenía que hacer y quedó todavía ectropión. En lugar de la casita no se puede hacer acortamiento de tendón cantal, se usa. Una tira tarsal, perdón, una tira tarsal se usa. Fíjate, la tira tarsal da muy poco para esa flacidez realmente. En estos casos nosotros usamos son elementos de interposición como fascia lata o Gorotec y se hacen unas cirugías tipo hamaca que van de canto a canto para tratar de elevar ese párpado flácido. Generalmente con la tira tarsal te quedas muy corta, a menos que sea algo muy incipiente y sí pudiera elevar algo, ¿ok? Pero Entonces acuérdate, es preferible la cuña. sí, señor. La cuña te tensa un poco más y al recortar pues la laxitud que hay tanto vertical como horizontal, tiene un mejor efecto. Que la tira tarsal es muy externa, ¿ok? Y estos Ok. pacientes hay que hacerles un levantamiento de todo lo que es el párpado completo, pues. A mí hace muchos años nosotros usábamos Gorotec y hacía una gran fibrosis y eso garantizaba una buena altura. También usábamos Gorotec a nivel del lifting facial en todo lo que era la región malar, ¿ok? Y eso también creaba una cierta fibrosis que ayudaba. Otra cosa que les puedo sugerir que también se usa en casos leves son los hilos. Los hilos aptos que hoy en día se están usando para hacer rejuvenecimiento facial también crean fibrosis a ese nivel y uno lo que busca es hacer un entramado para que lo que es el pómulo y el párpado pues agarren cierto tono y mejoren ese lagoftalmo y esa retracción palpebral por flacidez.
Entonces, hoy en día hay muchas cosas que se pueden utilizar en esa área y a mí he tenido buenos resultados con los lifting faciales de esa zona. Como ya no hay facial, pues realmente no hay peligro uno de llevarse ahí nada. Entonces, es posible pues hacer el levantamiento, el lifting de todo lo que es el tercio superior, tercio medio, y va bastante bien, por lo menos lo que buscamos es un poco más de simetría. Igual en estos pacientes le ofrecemos el tratamiento con toxina botulínica del lado bueno para evitar que se vean tan asimétricos, ¿no? Porque hay una desviación de rasgos y al poner toxina del lado bueno, pues solapamos un poco esa hiperfunción de la hemicara. Y otra preguntita, no sé si eso es algo como que por experiencia lo harán un poco al ojo o si hay tablas. ¿Cómo se calcula el peso de las pesitas de oro para que baje el párpado? Ahí sí dejo que María conteste. Sí, hay hay una caja de prueba de las pesas de oro que vienen con un peso específico y pues uno la va colocando sobre el párpado del paciente para ver cuál se adapta mejor al momento de realizar la cirugía y se pide esa medida específica de pesa. Ok, la doctora Rodríguez tiene esa caja de prueba en la consulta, ¿ok? Son pesitas que van desde el 0.5 hasta los 2 gramitos, ¿ok? Ellas traen un dispositivo donde uno les coloca un adhesivito y las va colocando en el párpado y uno ve cuando el paciente elimina el lagoftalmo y no se vea tóxico, porque eso es importante lograrlo. Entonces, ya teniendo esa medida, se pide, Renato en Vaca Medical nos trae las pesas de oro, son un poco costosas, pero el paciente lo paga con gusto porque se va a aliviar la molestia de la exposición ocular, que es muy fastidiosa, el lagoftalmo. Entonces, si Sofía las tiene, están a la orden, las pongo a la orden. Gracias. Ajá, Sofi, ¿tienes volumen? Una preguntita, Morela, que bueno, es interesante, yo no había escuchado lo de las pesitas. Eso vendría siendo ya como que lo último que ustedes pueden hacer para ayudar al paciente con su párpado. No, no, fíjate, es una de las cosas que hacemos con frecuencia porque al conseguir que el paciente ocluya, inclusive puede tener una retracción palpebral inferior o una flacidez inferior, pero el hecho de que él pueda cubrir su córnea con el párpado superior ya le elimina la sintomatología de exposición. Evidentemente estos pacientes cuando son muy severos, además de la pesa, hay que hacer un tratamiento del párpado inferior porque esa flacidez también genera una irritación crónica. Entonces hay miles de técnicas como explicó María y otras más para poder reponer ese párpado inferior. Pero desde el punto de vista oftalmológico, quizás es uno de nuestros tratamientos gold estándar porque es lo que más hacemos en parálisis facial. Pero estos son pacientes que tú pudieras ponerle también un lente de contacto, ¿ok? Y eso también darle cierto alivio, ¿ok? Para la sintomatología mientras tratas de resolver. No todo el mundo se puede hacer tratamiento quirúrgico, pues. Sí, Pero hay maneras, te puedes preparar una cámara húmeda, se le enseña a los familiares que es una especie de como una barrera que hacemos con unos googles o con unos lentes especiales, de manera que el paciente cuando duerma no se le exponga el ojo al no tener una buena oclusión, o simplemente tapar el ojo o poner un antifaz como lo dije anteriormente. Entonces, hay muchas maneras de ayudarlos, todo depende del grado que tenga de exposición ese paciente. Pero sí, creo que es una de las cosas que más hacemos. ¿Qué más? Ok. ¿Ya, Sofi? Ay, no lo escucho, Doc. Casi que Sofía va a empezar como la mujer del noticiero. Pero es que tiene que ser en la computadora de ella. Sí, sí, ella no está en mute, es en su micrófono de ella. Ahí está hablando y no se le oye nada. Vamos a decirle que sí, que está Sí, ajá, perfecto. Buenísimo tu aporte. No juegues, Sofi. Hasta la próxima. Bueno, voy a parar la grabación, ¿verdad? Sí, estamos